En comunicación en este instante, el diputado Marcelo Pedrazas. Diputado, le agradezco mucho por este contacto y yo le consulto, ¿son ciertos estos rumores? Han habido diputados que han asegurado de que no solamente asambleístas del MAS, sino también otros de oposición, no mirarían con malos ojos el hecho de que se prorroguen en el cargo. Buenos días a todos, gracias por la entrevista. De hecho, este tema es muy importante tomando en cuenta la crisis política que se está viviendo el país y estas elecciones del 2025 que han adelantado inclusive el calendario electoral desde la gestión pasada. Hay una expectativa de la población respecto a lo que vaya a suceder de aquí en adelante, una vez el tribunal ya dispuso las fechas dentro del calendario electoral. Sin embargo, lo que sucede, y creo que es un tema importante para analizarlo, es que todo empieza con este desorden institucional que tenemos en el país, con esta crisis política que estamos viviendo y muchos actores políticos que empiezan a comentar y sobre todo a generar ciertos escenarios donde estas elecciones podrían sufrir algún tipo de retraso. Para mí, el principal enemigo de todo esto, sin lugar a dudas, ha sido el Tribunal Constitucional con la prórroga de mandato que está contagiando a mucha gente el tema de seguir ese camino de violentar la Constitución política del Estado. Ahora, también se suma aquello, las declaraciones de un nefasto, para mí también un nefasto funcionario del órgano electoral, que es este señor Tawichi, este vocal, que genera varias interrogantes y cuestionantes respecto al proceso electoral, cuando empiezan a hablar de que se necesitan leyes para que se blinden las elecciones, que se necesitan leyes para que ellos puedan ser parte de procesos de juicios de privilegio, generando así ya una debilidad en la propia elección. Entonces, este escenario, acompañado de la fragilidad institucional que hay dentro de la Asamblea Legislativa, genera también dentro de este caos político y sobre todo esta atomización de candidaturas que primen los intereses de ciertos grupos, y yo veo ahí que muchos de ellos tienen esa inclinación a ver cómo está el calendario electoral, la coyuntura, y dependiendo de aquello, pues tomar las decisiones que beneficien a sus propios candidatos, porque la Asamblea debe tener como 10 bancadas ya en este momento, que beneficien sus propios intereses y no así la elección nacional y la garantía de que deben cumplirse los periodos constitucionales. Diputado, ¿quién patrocina esto? ¿Por qué tratar de estirar el calendario electoral? ¿Quién ganaría si se prorrogan o si se estira la fecha para las elecciones? Yo creo que lo que les importa es que sus candidatos, me refiero tanto de oficialismo de oposición, lleguen de la mejor manera acomodados a esa elección. Entonces ahí los colegas que ya están sumándose a campañas de manera efectiva, razón por la cual tampoco hay sesiones en la Asamblea, no se toman decisiones importantes para acompañar este proceso electoral, más bien, como usted bien señalaba, hay leyes que no se tratan, no necesariamente las de prórroga, digo, las de blindar las elecciones, porque sabemos que la ley ya señala que, por ejemplo, en el caso de las decisiones que toma el Tribunal Electoral, pues estas no son recurribles, ¿no? Hay preclusión y está en la propia ley, por eso digo que ellos confunden cuando quieren echar la culpa a la Asamblea de los compromisos y sobre todo de las competencias que ellos tienen. Entonces, cuando ellos generan esta duda y luego tienes un tribunal constitucional que ya nos ha mostrado lo peor que es hacerse prorrogar ellos mismos, los colegas, y lo digo así, los colegas empiezan a no mirar la Constitución, sino mirar los intereses que puedan existir, sobre todo del oficialismo, para lograr un mejor resultado dependiendo del escenario en el que se encuentran coyunturalmente hasta antes de esa elección. Entonces hay una probabilidad de que si todo esto confluye y los intereses de grupo o de agrupaciones políticas necesitan de oxígeno para lograr un mejor resultado, no me extrañaría que ahí se puedan sumar varias voces y terminen por generar una prórroga
producto de la falta de leyes que se puedan aprobar para garantizar esta elección. Lo hemos visto con el tema, por ejemplo, de los 100 millones de yuanes que se estaban adquiriendo como modalidad de crédito, donde 10 millones estaban destinados para el voto en el exterior, que no ha sido aprobado. Entonces va a haber otros escenarios más que pueden permitir que, llegado el momento, por intereses particulares, se tomen decisiones al margen de la Constitución y del respeto al calendario y sobre todo al periodo constitucional. Ahora, ¿y qué se puede hacer en este sentido, diputado, tomando en cuenta que, como usted dice, hay estos temas que por ahí no son tan importantes, pero que en realidad mediáticamente los han puesto como justificativo para que se estire la elección? Yo creo que la respuesta de la Asamblea Legislativa primero al órgano electoral tiene que ser que ellos cumplan su mandato constitucional. Ellos, cuando aceptaron ser vocales del órgano electoral, César, sabían muy bien cuáles eran las reglas del juego. Y en ese marco, yo, por ejemplo, le puedo decir que lo que hace el señor Tawichi es nefasto para la democracia en el país. Primero porque para mí es un abogado escondido de Evo Morales, plantea ciertos escenarios políticos que después se materializan, como ha visto usted días atrás con el tema, por ejemplo, de la habilitación de los pueblos indígenas directamente para que puedan participar en una elección sin que cumplan los requisitos respecto a los partidos políticos o las agrupaciones ciudadanas, que no está en la Constitución determinado de esa forma. Ya hay una representación indígena que se da a partir de ese escenario que él plantea, pero son para diputados, para asambleístas, para concejales cuando son las elecciones en representación, por ejemplo, a los órganos deliberantes. Entonces él genera estas confusiones, vienen otros, plantean los recursos, todo el tiempo hablan de la preclusión cuando tienen como principio dentro de la ley electoral y varios otros articulados que hablan de ese escenario. También creo que es importante analizar el mismo hecho de que la ley que ellos piden para ser juzgados por la Asamblea Legislativa en un juicio de privilegio es una ley más bien que no tiene que ser aprobada, porque los privilegios nos han demostrado que después se convierten en impunidad. Ahí tiene magistrados que son juzgados en juicios de privilegio y hacen lo que les da la gana. Entonces imagino que ellos querrán hacer lo mismo, cuando en realidad sus funciones son específicas de llevar a cabo elecciones. No pueden ser juzgados ellos como manda la Constitución, porque no son ni magistrados, no son presidentes ni vicepresidentes, no son fiscal general, que realmente ellos sí gozarían de esos juicios que yo no comparto, pero que está dentro del marco constitucional. Y digo, ¿por qué no pueden? Porque mañana no van a ser juzgados por la Asamblea por la adquisición de fotocopias, digamos, ¿no? Entonces confunden los escenarios, no le ponen el empeño necesario, hay que decirlo, son tibios en las decisiones que tienen que tomar, y ahí hay una Asamblea Legislativa que aprovecha todos esos escenarios mientras lo que pase no perjudique, digamos, las ambiciones de sus candidatos, pues cumplirá el calendario. En la medida que esto no suceda, vuelvo a reiterarle, veo que hay ciertas voces y ciertos escenarios que podrían perjudicar el normal desarrollo en agosto de este año de la elección. Pero en ese sentido hay otro riesgo, ¿no? Porque los vocales del tribunal cumplen funciones este 2025, entonces habría también un vacío en el órgano electoral. Acuérdese de mí que va a haber prórroga de estos vocales. Acuérdese de mí. Porque, como usted bien señala, ellos hacen funciones en diciembre. Inclusive si existiría una elección como ya se ha planteado dentro del calendario electoral, esta Asamblea Legislativa en esta crisis política no tiene la capacidad de aprobar leyes en beneficio de la población, de discutirlos mínimamente. Peor va a tener la capacidad de poder lograr un consenso para elegir ternas a vocales del órgano electoral. Y ellos mismos lo saben. Ellos mismos, dentro de sus análisis y dentro de lo que hablan con sus departamentales, han instruido de que mantenga una posición, si bien de mantener todo en orden para dejar sus funciones, también de continuar las mismas, porque tienen que llevar a cabo un proceso electoral subnacional, y no va a dar tiempo para cambiar en esta asamblea estos vocales, porque tendría que hacerse hasta noviembre, y mire cómo no se puede avanzar leyes importantes. Yo creo que estas ni van a ser tratadas, y si llegase una nueva asamblea legislativa, no creo que puedan en un mes, porque va a llegar fracturadísima, va a ser bien atomizada la próxima asamblea,
en un mes los colegas a futuro que puedan llegar no van a tener esa capacidad tampoco de generar ese consenso. Entonces ellos saben de la prórroga, pero tratan de distraer los escenarios a partir de esas vocerías que hacen, uno por su cuenta, el otro habla lo que quiere y al final genera este caos donde se aprovechan quienes obviamente tienen intereses particulares, y eso lamentablemente es una gran cantidad de la vieja práctica de la clase política que le gusta vivir del Estado. Diputado, yo le agradezco mucho por este tiempo. No, para mí siempre un gusto, César. Buenos días a todos. Muchísimas gracias.